Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Amigos, amigas, seguimos con el comentario al mensaje del Papa Francisco para inicio del año 2014 en la Jornada Mundial de la Paz. Este mensaje tan hermoso que nos habla de la fraternidad como fundamento y camino para la paz. Ya en el programa de la semana pasada decíamos cómo ese fundamento para la paz está no en una orden, en una exhortación que viene de fuera, está en lo hondo del corazón humano. Estamos llamados a ser hermanos y hermanas. El Papa constataba también en el programa que hicimos hace 8 días en esa primera parte, constataba cómo hoy también hay dificultades, como las hubo desde el inicio de la humanidad y como nos refiere el libro del Génesis, los problemas entre Caín y Abel, entre hermanos destinados a ayudarse, a ser solidarios, a respetarse, a amarse, pues aquellos problemas ya surgieron desde el inicio de la fraternidad. Sin embargo, hay que volver los ojos a Cristo y hay que decir, en Él es capaz la humanidad de superar las dificultades, de superar el egoísmo, de superar las desigualdades y las grandes diferencias en los diferentes niveles, en el nivel de la familia, en el nivel de las comunidades, de las religiones, en el nivel de los países y de las organizaciones internacionales, etc. La fraternidad es el fundamento para la paz y también decíamos comentando el programa hace 8 días, la fraternidad es un camino, no es algo que está dado. Es algo que, aunque está inscrito en lo hondo de nuestro corazón como un deseo indeleble, por otra parte, tiene que ser también un compromiso, tiene que ser un proyecto. Este año 2014 estamos llamados a ser mejores hermanos y hermanas. En la familia, en las comunidades religiosas, en las comunidades parroquiales y entre los países, entre las organizaciones, aunque tengamos culturas diferentes, aunque tengamos ideologías diferentes, aunque tengamos tareas diferentes, como Caín y Abel, un pastor y un labrador, culturas, modos diferentes, pero llamados a la fraternidad. Continúo con el número 6 de este mensaje tan hermoso del Papa Francisco para este año 2014. Y él habla también de que hay que redescubrir la fraternidad en la economía. Constata el Papa las grandes dificultades que hay en la economía. Europa, Norteamérica, etcétera, las grandes compañías y las grandes naciones financieramente hablando sufren también dificultades en la distribución de la riqueza. Ha crecido el desempleo, hay grandes dificultades, hay nuevos pobres, al mismo tiempo que hay riqueza, muchísima riqueza acumulada en pocas manos. Por eso el Papa dice, hay que redescubrir la fraternidad, no solo en las relaciones interpersonales, hay que redescubrirla en la economía. Cuando no se ha descubierto en la economía el que somos hermanos y el que los bienes deben compartirse, se dice, ha llevado a muchos a buscar el bienestar, la felicidad y la seguridad en el consumo y la ganancia, más allá de la economía, de la lógica de una economía sana. En pocas palabras, eso quiere decir que en la economía el error principal es acumular.
gastar más de la cuenta, vivir de los lujos, eso hace ser poco solidario con los demás. Eso hace desentenderse del hermano. Eso hace muchas veces vivir en una bola de cristal, en un ambiente tan distinto, alejado de los pobres, insensible, indiferente ante los demás. Por eso es necesario redescubrir la fraternidad en la economía. Una frase del Papa que se aplica a las grandes instituciones económicas, que deben buscar también una buena redistribución de la riqueza y que deben buscar la inversión de la riqueza en un verdadero desarrollo de las personas y no únicamente en un paternalismo asistencialista. Pero es también una llamada a compartir nuestros bienes a nivel familiar, que no haya grandes diferencias, que seamos capaces de compartir. Y fíjense ustedes cómo los pequeños, los pobres, son mucho más capaces de compartir porque tienen menos necesidades, porque se conforman con menos, porque son capaces de vivir más austeramente. Quien acumula riquezas y se acostumbra a un estilo de vida más caro, más exigente, pues tiene más dificultad en compartir sus bienes. ¿Por qué? Porque se ha creado mayores necesidades. Eso pues es bueno pensarlo. El manejo de los bienes, el compartir los bienes, el ser solidario con los otros, el no acumular, el no dejarse llevar por el consumismo y por el lujo o por el despilfarro, ayuda a crecer en la fraternidad. Nos dice que la fraternidad extingue la guerra. Él ha constatado que las guerras provienen muchas veces de la indiferencia. Dice, muchos son los conflictos armados que se producen en medio de la indiferencia general. Cuánta indiferencia ante las noticias de violencia, ante la guerra, no solo del común de la población, sino también de aquellos que podrían incidir para acabar con la guerra. Nos habla incluso de guerras olvidadas. ¿Cuántas guerras están ahí presentes, sobre todo en el continente africano? ¿Cuántos conflictos locales que ni siquiera salen en las noticias? Salen en las noticias los conflictos de Siria, puesto que son áreas muy conocidas, áreas petroleras, áreas importantes, pero no salen los conflictos de los pequeños países, las pequeñas guerras, las pequeñas violencias entre hermanos y hermanas. Por este motivo, dice el Papa Francisco, quiero dirigir una encarecida exhortación a cuantos siembran violencia y muerte con las armas. Redescubran en quien hoy consideran solo un enemigo al que exterminar a su hermano y no alcen la mano contra él. Es clara la exhortación del Papa al desarme. Es tremendo ver cuántas armas proliferan en nuestro país. Es tremendo ver con qué facilidad se pueden comprar y conseguir armas y usarlas, por lo tanto, también ilegalmente y abusivamente. El Papa pues nos dice muy claramente, renuncien a la vía de las armas y vayan al encuentro del otro con el diálogo, el perdón y la reconciliación. Está muy claro el mensaje, pero sería necesario que también en nuestro país, en nuestro ambiente, nosotros exijamos que se controle la proliferación de las armas y que no cedamos a la tentación de la violencia, a responder a la violencia y a los peligros que hay en el país con más violencia y con más armamento. Por eso, dice el Papa Francisco, hago mío el llamamiento de mis predecesores a la no proliferación de las armas y al desarme de parte de todos, comenzando por el desarme nuclear y químico.
Decíamos ya en el comentario al mensaje del Papa de hace 8 días que este mensaje pues no es solamente un mensaje para la conciencia individual, es un mensaje también dirigido a los jefes de las naciones, a quienes tienen incidencia en las políticas públicas. Y es necesario pues fortalecer el desarme nuclear, el desarme químico. Hay muchas armas que son tremendamente letales, que son tremendamente peligrosas. Ya no es nada más una pequeña pistola, un pequeño puñal. Se trata de armas tremendas de destrucción masiva que incluso al ser activadas implican no solo la muerte de algunos que están en el conflicto, sino de grandes poblaciones humanas que sufrirán la muerte. Por lo tanto, hay de nuevo una palabra clara, una llamada desde lo hondo de su autoridad moral del Papa al desarme. También nos habla el Papa, ven ustedes, de diversas dificultades que se oponen a la fraternidad. En el número 8 de su mensaje nos habla de la corrupción y el crimen organizado que se oponen a la fraternidad. ¿Cuántos funcionarios, cuánta gente que maneja los bienes públicos se deja llevar por la corrupción? Y aquellos bienes que están destinados al servicio de las comunidades, al desarrollo de obras públicas, a la salud, a la educación, pues van a caer en manos de funcionarios públicos y a veces también privados que acumulan esos bienes y que pues esto va en detrimento de que otros hermanos y hermanas pobres no gocen de lo que necesitan. Clama al cielo el mal uso del dinero cuando es el dinero destinado a la promoción de la población. Es necesario, y repite varias veces en su mensaje el Papa, considerar al prójimo un hermano y no un enemigo o un adversario al que hay que eliminar, puesto que es un obstáculo para mi propia felicidad y mi propio enriquecimiento. Una palabra pues muy clara del Papa Francisco para que aquellos que van por el camino de la corrupción dejen eso de lado. Y fíjense que la corrupción a veces no es solamente a nivel de quienes malversan millones de quetzales. Hay corrupción también a veces cuando se da una pequeña mordida, cuando se roba algo, cuando se hacen pequeños trances y pequeñas estafas. También el Papa habla en este número del drama lacerante de la droga, nos dice él, con la que algunos lucran despreciando las leyes morales y civiles. La droga también acaba con la verdadera fraternidad entre la gente. Piensa el Papa también en la devastación de los recursos naturales y en la contaminación. ¿Cuántas veces por los intereses de algunas grandes compañías se devastan recursos naturales? ¿Cómo por los intereses únicamente de alguna empresa grande, que puede ser una empresa maderera o minera o de cualquier otro tipo, no se ve el bien común y la solidaridad y se devastan recursos naturales que luego vienen en detrimento de la verdadera fraternidad entre los hombres y mujeres? Surge la violencia, surgen los focos de conflicto por la falta de respeto a una razonable y bien planificada explotación de los recursos naturales. Ese es un tema de mucha actualidad en nuestro país también. Muchas veces, dice el Papa, también la contaminación, la explotación laboral, el blanqueo ilícito de dinero, o el lavado de dinero, la trata de los seres humanos, la poca atención a los emigrantes, etc.
Hace el Papa, pues, al mismo tiempo que una llamada y una palabra de confianza en que es posible vivir como hermanos y hermanas, el Papa hace también una enumeración de todos estos males que en el mundo y en la vida personal y en la vida a veces también comunitaria eclesial pueden acabar con la verdadera fraternidad. El hombre se puede convertir, nos dice el Papa con una palabra también de esperanza. Y nunca se puede excluir la posibilidad de que cambie de vida. Me gustaría que esto fuese un mensaje de confianza para todos, también para aquellos que han cometido crímenes atroces, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. La llamada del Papa es también, pues, una llamada confiada en las posibilidades de cambio, de conversión del ser humano, para volver del egoísmo, de la violencia, de la envidia, como afectó a Caín contra su hermano Abel, volver a el respeto, a la consideración del otro y de la otra como hijo del mismo padre y madre, a la consideración del más pobre y más frágil, para dejar de un lado cuántas cosas van en contra de la fraternidad. La fraternidad ayuda a proteger y a cultivar la naturaleza. La familia humana ha recibido del Creador un don en común, la naturaleza con todos los bienes que ésta tiene. Y por eso está a nuestra disposición, dice el Papa, y estamos llamados a administrarla responsablemente. A veces, a menudo, nos dejamos llevar por la codicia, por el querer dominar, tener, manipular y explotar. Hace una invitación el Papa al sector agrícola, no solamente a los sectores financieros, a quienes tienen que ver por el bien común, sino también al sector agrícola, que dice el sector primario de producción con la vocación de cultivar y proteger los recursos naturales para alimentar a la humanidad. A este respecto, la persistente vergüenza del hambre en el mundo me lleva a compartir con ustedes la pregunta: ¿cómo usamos los recursos de la tierra? Hay suficientes recursos para que nadie pase hambre, y no solo a nivel global del mundo entero, sino también a nivel de nuestro país, a nivel de nuestro barrio, a nivel de nuestras comunidades. ¿Qué podemos hacer para ir eliminando el hambre? Que nadie pase hambre. Las iniciativas y las soluciones posibles son muchas y no se limitan simplemente al aumento de la producción. Eso nos dice el Papa, que van sobre todo en línea de una mejor distribución. Hay bastante producción, pero no siempre así. Hay buena distribución. Ven ustedes cómo el mensaje del Papa es un mensaje nada nuevo. Por una parte, ha habido muchas llamadas de la Iglesia, de los sumos pontífices anteriores, en orden a sacudir la conciencia de la humanidad desde diversos ángulos. Este año en particular, el Papa llama la atención sobre la fraternidad como clave para trabajar por la paz. Por eso, en su conclusión, nos dice el Papa Francisco, la fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, amada, experimentada, anunciada y testimoniada. Pero solo el amor que viene de Dios nos permite acoger y vivir plenamente la fraternidad. En estas 4 líneas de su conclusión resume muy bien el Papa, pues el fundamento de la fraternidad está en que somos hijos e hijas del mismo Dios, del mismo Padre. El fundamento de la fraternidad es que esto está inscrito en lo hondo de nuestros corazones. Es ahí donde está la llamada a ser hermanos y hermanas. Y esto hay que redescubrirlo. Hay que amar la fraternidad, hay que entusiasmarse por el objetivo, por el proyecto de la fraternidad. Hay que experimentarla. No solamente es una idea, hay que enfrascarse en actos concretos que me
ayuden y que me hagan a mí experimentar de que soy hermano y hermana de los demás. La fraternidad hay que anunciarla y hay que testimoniarla. El Papa nos ha dejado pues al inicio de este año 2014 un mensaje de mucha esperanza y de confianza en que es posible cambiar, es posible superar las grandes y serias dificultades que hoy encontramos para la fraternidad. Y nos dice, los cristianos creemos que en la iglesia somos miembros unos de otros, que todos nos necesitamos unos a otros, porque a cada uno se nos ha dado una gracia según la medida del don de Cristo para la utilidad común. Cristo no quiere que nadie se pierda. Él nos da siempre la gracia, Él nos da siempre, quiere decir eso, su ayuda en lo más hondo de nuestros corazones, para enfrascarnos en el camino de la fraternidad y de la comunión entre los seres humanos. Él nos invita a hacer este camino y lo hace sin forzar, sin obligar a nadie a abrirle las puertas de su corazón y de su mente. Así pues, toda actividad en la iglesia, en la sociedad, debería distinguirse por una actitud de servicio a las personas, sin olvidar a las más lejanas y desconocidas. El servicio es el alma de esa fraternidad que edifica la paz. Decíamos que hay que experimentar la fraternidad, no solo convencerse, no solo desearla, no solo amarla, hay que experimentarla. Y una manera de experimentar la fraternidad de manera concreta es servir, ponerse al servicio de los demás. Esta ha sido otra de las ideas fundamentales que el Papa ha insistido en todas sus enseñanzas, aprender a servir. El servicio es el alma de la fraternidad que edifica la paz. Comenzamos pues el año 2014 con un mensaje de esperanza, con una propuesta muy interesante y muy práctica para que inspire, para que anime nuestros trabajos en la familia, en el grupo, en los barrios, en las pequeñas comunidades, y que también inspire y anime el trabajo de los gobernantes, de los servidores públicos y también a nivel mundial de las grandes economías y de las grandes instituciones. La fraternidad es un don, lo hemos recibido como una llamada, es al mismo tiempo un camino que debe hacerse y que puede hacerse, porque no estamos solos, contamos con la gracia de Cristo y no vamos solos, podemos caminar en comunidad y en fraternidad. Y termina el Papa Francisco su mensaje para este año, que María, la Madre de Jesús, nos ayude a comprender y a vivir cada día la fraternidad que brota del corazón de su Hijo para llevar la paz a todos los hombres en esta querida tierra nuestra. Hemos comentado pues en estos dos programas del mes de enero este mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz. Presentamos confiando en tu amistad, nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar. Queremos ver convertidos nuestras luchas y el dolor en tu vida y en tu valor, derrotando al opresor. Y a las
en tu vida y en tu valor, derrotando al opresor. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.